Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez de leonardomauriciogomez.com y te doy la bienvenida a una nueva cápsula de Libera tu poder interior. El día de hoy quiero compartir contigo el método exacto que usé en mí mismo con el fin de deshacerme de este desagradable hábito de estarme comiendo las uñas continuamente. Y es que si tú te das cuenta y si actualmente estás sufriendo de esto, te darás cuenta que ya es un comportamiento condicionado. Es decir, ya es algo que ni siquiera piensas, ya es algo que ni siquiera lo haces de una manera consciente. Ya es algo que aparece en ti. Por ejemplo, en el caso mío, cada vez que yo experimentaba ansiedad, cada vez que yo estaba un poco preocupado, cada vez que yo estaba un poco tensionado, de una manera automática, inmediatamente llevaba mis manos a la boca, empezaba a comerme las uñas y cuando yo me hacía consciente de lo que estaba ocurriendo, pues digamos que ya me había comido tal vez dos o tres uñas y digamos que ya era tarde, así que finalmente terminaba comiéndome todas las uñas. Y es un comportamiento desagradable, pues que obviamente no te da estética a tus manos, y si tú te das cuenta, cuando la persona empieza a comerse las uñas, lo que hace es ponerse aún más nerviosa o más tensionada o digamos la emoción que está sintiendo en ese momento se intensifica. Quiero explicarte por qué básicamente sucede eso. Y el método que voy a compartir contigo el día de hoy es conocido como Switch. Es un método de la programación neurolingüística que puede ser usado para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el dejar de fumar, por ejemplo, el poder de eliminar esos ataques de pánico que a veces tienen las personas en ciertas situaciones. Por ejemplo, digamos que eres un jovencito que cada vez que se para frente a una señorita, entras en un estado, digamos, de ansiedad, te pones nervioso, te empiezan a sudar las manos, se te congelan las ideas, no puedes decir una palabra, tus músculos se tensan. Y digamos todo este tipo de comportamientos negativos condicionados que ocurren a través de nuestra vida. En esta ocasión voy a usarlo específicamente con el fin de enseñarte cómo deshacerte de ese hábito de comerte las uñas. Pero como te digo, puede ser usado en muchas situaciones. Entonces, lo primero que tienes que entender es que estos comportamientos condicionados son el resultado de que neurológicamente tú asociaste algo conocido como un gatillo, como un disparador, que es el que desencadena ese comportamiento negativo. Por ejemplo, como te venía diciendo, en mi caso, ese gatillo o ese comportamiento previo justo antes de que yo empezara a comerme las uñas es ansiedad. Cuando estaba sintiéndome ansioso, cuando estaba sintiéndome preocupado, entonces inmediatamente había una respuesta neurológica que disparaba el comportamiento negativo de estarme comiendo las uñas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es ese disparador para ti. O sea, cuál es el comportamiento previo que desencadena que empieces a hacer eso. A veces no es una cosa personal, es decir, no es algo que tú estás experimentando de manera personal como ansiedad, sino algo que ocurre a tu alrededor. Por ejemplo, cuando estás en algún lugar o en alguna situación muy específica y tú dices, sí, es cuando estoy haciendo cierta actividad o estoy con cierta persona o estoy escuchando cierta canción o estoy haciendo una acción específica y eso es lo que dispara ese comportamiento de empezarme a comerme las uñas. Entonces, el primer paso es básicamente identificar cuál es ese disparador. Bien, lo segundo que queremos hacer es, ya sabes qué es lo que no quieres, ya sabes cuál es el comportamiento que quieres eliminar, cuál es el comportamiento que ya no quieres experimentar de una manera automática y condicionada. Entonces, la segunda cosa que tienes que identificar en este momento es cuál es el estado positivo, cuál es el objetivo al cual quieres moverte. Ya sabes qué es lo que no quieres, ya sabes cuál es el comportamiento que deseas eliminar, ahora necesitamos identificar hacia dónde te quieres mover. Y tienes que imaginar, por ejemplo, crear una pequeña película
imaginando de cuál sería ese estado positivo. En mi caso, ¿qué fue lo que hice? Pues yo creo una película de estarme viendo las manos con mis uñas bien arregladas. Me imaginaba que alguien me estaba felicitando porque mis manos eran muy bonitas. Y también me imaginé en un estado de total confianza, de total seguridad, en una fisiología adecuada, con una respiración profunda. Y eso era básicamente lo que yo me imaginaba como el ideal a cambiar ese comportamiento negativo de estarme comiendo las uñas cuando experimentaba ansiedad. Bien, entonces identificas cuál es el gatillo, qué es lo que lo dispara, luego identificas hacia dónde quieres moverte, cuál es el objetivo, cuál es el comportamiento que quieres ahora a cambio de, ¿listo? Y una vez has hecho eso, entonces nos pasamos a un tercer paso y es identificar cuál va a ser nuestro switch, cuál va a ser ese interruptor. Y es que ya lo vas a ver dentro de la técnica, necesitamos algo que de la misma manera que el gatillo negativo, ahora necesitamos, digamos, un gatillo positivo que nos ayude a hacer la transición de lo que no queremos a lo que queremos. En este caso, tiene que ser la mezcla de dos cosas. Primero, un movimiento. Por ejemplo, el chasquido de las manos, junto con un sonido. En este caso, pues cuando chasqueamos las manos, hay un movimiento de mi mano junto con un sonido. Ahora, puede ser otra cosa para ti, puede ser por ejemplo una palmada, puede ser por ejemplo que levantes tu puño hacia arriba con el puño cerrado y digas sí, o cualquier otra cosa que quieras que nos ayude básicamente a hacer esa transición y que sea significativo para ti o que conecte, digamos, contigo ese estilo. Si quieres usar el de chasquear los dedos, está bien. Bien, una vez tenemos esas tres cosas en mente, ahora sí vamos a comenzar con el paso a paso. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que vas a cerrar tus ojos, respira haz unas 2 o 3 respiraciones profundas, vas a cerrar tus ojos y vas a imaginarte que frente a ti, más o menos a unos 2 metros adelante, tienes una pantalla, una pantalla de más o menos unos 2 metros, donde te puedes ver de tamaño natural a ti mismo, en ese comportamiento negativo que quieres eliminar. Entonces, en nuestro caso, pues sería el que te empezaras a imaginarte a ti mismo, a verte a ti mismo comiéndote las uñas, en ese estado de ansiedad, en ese estado, por ejemplo, de angustia, si eso es lo que te dispara. Entonces te vas a imaginar en ese estado negativo. Ahora, algo muy importante y es que en este caso tienes que hacerlo de una manera disociativa. Es decir, no te conectes con la situación, no experimentes lo que normalmente sentirías en esa situación, porque si no lo que vamos a terminar es reforzando el comportamiento y no es lo que queremos. Simplemente imagínate que la pantalla está a 2 metros de ti y te estás observando como una tercera persona teniendo ese comportamiento negativo. Y lo estás haciendo, como te decía, con los ojos cerrados. Allí está esa pantalla. Luego, lo siguiente que vas a hacer es que te vas a imaginar que junto a esa pantalla, pero al otro lado, vas a tener una pantalla mucho más pequeñita en la cual se está proyectando otra película. Pero esa película allí es tú mismo, pero en el comportamiento positivo, en el comportamiento objetivo. Es decir, imaginándote ahora que te estás observando las uñas, que las uñas están bien, por ejemplo, que alguien te está felicitando porque tienes tus manos muy bonitas, que estás en una postura de seguridad o lo que sea que hayas elegido como tu comportamiento objetivo. ¿Bien? Y la tercera cosa que vamos a hacer después de eso es que vamos a hacer el switch. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos o cuál es el objetivo? Es que inicialmente te concentras en esta imagen negativa de ti mismo haciendo tu comportamiento que quieres eliminar. Te concentras en él, te concentras comiéndote las uñas, sintiendo la ansiedad. Y luego lo que vas a hacer es de una manera muy rápida, vas a
a hacer tu movimiento, el que hayas elegido, por ejemplo el chasquido de los dedos con el sonido correspondiente. ¿Y qué va a pasar? Esta imagen en la que te estabas concentrando, que estaba grande, que era tu comportamiento negativo, lo vas, digamos, a hacer más pequeño y lo vas a enviar muy rápidamente al fondo. Y esta película que estaba pequeña, que es tu comportamiento objetivo, lo vas a agrandar, lo vas a traer ahora aquí a tu tamaño real. Y vas a imaginarte ahora que estás viendo tus uñas bien, que te están felicitando, que estás en una postura de seguridad. Y eso es lo que vas a hacer básicamente. Entonces, lo repito. Primero, cierras tus ojos, te concentras en el comportamiento negativo, te observas a ti mismo comiéndote las uñas, estando ansioso, estando en ese estado negativo, observándote, por ejemplo, si hay algo que lo gatilla normalmente y por ejemplo ese gatillo es algo que alguien te dice, pues te imaginas que te lo está diciendo, o las condiciones en las que normalmente ocurre la situación y lo estás viendo allí como de una tercera persona, ves la pantalla, estás concentrado en eso y de pronto haces el switch, inmediatamente haces pequeña esa imagen, la envías al fondo, traes ahora y expandes la imagen de lo positivo. Y ese cambio tiene que ser inmediato. Inmediatamente deshaces de tu mente esa imagen negativa, traes la imagen positiva, la expandes, le pones brillo, le pones color, te sientes conectado con esa situación, de que estás seguro, de que estás viendo tus manos, que tus uñas están bien, que tus manos son atractivas o lo que hayas elegido. Y una vez has hecho eso, una vez te has conectado con en esa segunda fase donde te estás imaginando el comportamiento objetivo, ahí sí es muy importante que te conectes con los sentimientos, que te conectes con la situación como si ya la estuvieras viviendo. Y una vez has hecho eso, abres tus ojos, es muy importante que en ese momento abras tus ojos, hagas algo que te separe del pensamiento de lo que venías haciendo. Por ejemplo, piensa en qué comiste hace 8 días al almuerzo o cuál es tu número de celular, de tal manera que hagas una cosa que se llama comportamiento separador. Y una vez has hecho eso, vuelves a cerrar los ojos y repites nuevamente el ciclo. Es decir, nuevamente te imaginas a ti mismo de una manera disociativa, viéndote en ese estado negativo, comiéndote las uñas, ansioso, preocupado, lo que sea. Y luego rápidamente haces el switch, desapareces la imagen, la comprimes, la envías al fondo, traes ahora la película de tu comportamiento objetivo, lo expandes, le pones brillo, color, emoción y nuevamente apenas sientes que te has conectado, abres los ojos. Básicamente esa es toda la técnica. Yo te recomiendo que hagas esto unas 3 a 5 veces. 1 o 2 veces al día, al menos intenta hacerlo durante unos 3 o 4 días. A veces es posible que con tan solo la primera sesión, que con tan solo las 5 primeras veces que lo hagas, ya el comportamiento quede totalmente fijado en ti. Y puedas darte cuenta que eso es suficiente. Digamos que hay cerebros o sistemas que necesitan un poquito más de práctica. Entonces, básicamente esa es toda la técnica. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla dirigiéndote a mi blog www.leonardomauriciogomez.com o déjame tus comentarios aquí abajo del video con el fin de ayudarte de pronto a aplicarla en tu situación específica. Para mí es un gusto haber tenido nuevamente este espacio para compartir contigo un nuevo método que pueda ayudarte a mejorar. Recuerda suscribirte en mi canal y recuerda también que tengo un curso llamado Cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales, en el cual te puedes inscribir en mi blog con el fin precisamente de ayudarte a encontrar cuáles son esos bloques energéticos, cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esas contraintenciones que puedas tener en tu sistema que estén deteniéndote literalmente de alcanzar las cosas que siempre has querido.
Mi nombre es Leonardo Mauricio Gómez, para mí es un gusto acompañarte nuevamente en esta cápsula y nos vemos en la próxima.